Hay un momento que muchas personas reconocen cuando les preguntas sobre él. Es ese instante en que abres una aplicación en tu teléfono, o te encuentras con alguien en la calle, o escuchas a un familiar hablar en la cena, y algo dentro de ti cambia. No es un cambio dramático, no es algo que puedas señalar con precisión. Es más como un susurro que se convierte en ruido de fondo, una pequeña sombra que se instala sobre lo que pensabas que era un día perfectamente bueno. Eso que acabas de sentir tiene un nombre: comparación. Y la comparación es una de las fuerzas más silenciosas, más constantes y más destructivas que existen en la vida de los seres humanos. No destruye de golpe, no llega con advertencias, llega despacio, como el agua que filtra por las grietas de una pared, y cuando te das cuenta, ya ha corroído algo que antes estaba sólido. Pero hay algo que pocas personas comprenden del todo sobre la comparación. Algo que va más allá del simple consejo de que no debes compararte con los demás, que quizás has escuchado 1000 veces sin que te haya servido de mucho. Y es esto: cada minuto que pasas mirando lo que tiene otra persona, lo que ha logrado otra persona, lo que vive otra persona, es un minuto que tu propia vida está parada, esperando que le prestes atención. Tu vida no avanza mientras tú la tienes ignorada. Tu potencial no se desarrolla solo. Tus sueños no se construyen solos mientras tú estás ocupado analizando los sueños ajenos. Lo tuyo se queda esperando. Y lo que se queda esperando demasiado tiempo termina marchitándose. Para entender por qué la comparación nos atrapa de esta manera, hay que entender primero por qué el cerebro humano compara. Porque no es una debilidad moral, no es un defecto de carácter. Es, en realidad, una función que el cerebro desarrolló porque en algún momento de la historia humana era absolutamente necesaria para sobrevivir. Cuando vivíamos en grupos pequeños, compararse con los demás era una forma de entender dónde estabas parado dentro del grupo. Si el cazador más rápido podía atrapar más animales que tú, esa información era vital. Si alguien más hábil que tú sabía encontrar agua en tiempos de sequía, necesitabas saberlo. La jerarquía social en esos grupos primitivos determinaba quién comía primero, quién tenía acceso a los mejores recursos, quién tenía más probabilidades de sobrevivir. Así que el cerebro aprendió a observar, a medir, a evaluar constantemente la posición relativa de cada individuo dentro del grupo. El problema es que ese mecanismo arcaico sigue funcionando en un mundo completamente diferente. Hoy no vivimos en grupos de 50 personas, donde cada uno conoce la vida de los demás en detalle. Hoy vivimos conectados a millones de personas, a través de pantallas que nos muestran los momentos más curados, más brillantes y más cuidadosamente seleccionados de la vida de cada uno. Y el cerebro, que no fue diseñado para procesar tanta información de comparación, hace lo único que sabe hacer: compara, mide y evalúa sin descanso. Entonces comienzas a comparar tu casa con la de alguien a quien apenas conoces, tu trabajo con el de una persona que vive en otra ciudad, en otro contexto, con otra historia y otras circunstancias, tu cuerpo con el de alguien cuya fotografía ha sido editada varias veces antes de publicarse, tu relación de pareja con lo que otra persona decide mostrar de la suya en los días que todo va bien, tu economía con la de alguien que heredó una ventaja que tú nunca tuviste, tu progreso espiritual con el de alguien que quizás lleva más años en ese camino o que simplemente habla de ello de manera más elocuente. Y en cada una de esas comparaciones, ¿qué ves? Ves lo que el otro tiene y tú no tienes. Ves lo que el otro logró y tú no lograste. Ves lo que el otro es y lo que tú todavía no eres. Porque la comparación casi nunca trabaja a tu favor. El cerebro no está diseñado para hacer comparaciones equilibradas y objetivas. Está diseñado para detectar la diferencia que representa una amenaza, y esa diferencia, en el contexto de la comparación social, siempre parece ser aquello en lo que el otro te supera. Raras veces te sientas a compararte con alguien que tiene menos que tú y sientes gratitud profunda por todo lo que tienes. Eso también pasa, claro que sí, pero es mucho menos frecuente. Lo que ocurre con regularidad es que ves a alguien con más, con mejor,
con diferente, y algo dentro de ti se tensiona, se encoge, se vuelve menos luminoso. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas horas has invertido en tu vida comparándote con los demás? Si pudieras sumar todos esos momentos, ¿cuánto tiempo acumularían? ¿Días? ¿Semanas? ¿Y qué has construido en ese tiempo? ¿Qué has aprendido? ¿A dónde te ha llevado ese ejercicio mental constante? La respuesta honesta, para la gran mayoría de las personas, es que la comparación no ha construido nada. Solo ha consumido energía, tiempo y paz mental. Ha generado una sensación de insuficiencia que impide actuar, una parálisis disfrazada de análisis. Porque cuando estás convencido de que lo que tienes no es suficiente, que lo que eres no es suficiente, que lo que has hecho no es suficiente, ¿desde dónde actúas? Actúas desde la escasez, desde el miedo, desde la urgencia ansiosa de alcanzar algo que parece siempre estar un paso adelante. Y actuar desde ese lugar casi nunca produce los resultados que buscas. Produce más comparación, más frustración, más distancia entre donde estás y donde quieres llegar. Existe un concepto que los psicólogos llaman privación relativa, y es exactamente esto: la sensación de que te falta algo, no porque objetivamente te falte, sino porque te comparas con alguien que tiene más. Una persona puede tener una vida perfectamente buena, perfectamente suficiente, perfectamente digna, y sentirse profundamente insatisfecha simplemente porque conoce a alguien que tiene más dinero, más reconocimiento, más viajes, más salud, más de lo que sea que en ese momento representa el éxito en su mente. La privación relativa es una trampa sin fondo, porque siempre habrá alguien con más, siempre, sin excepción. No importa cuánto logres, cuánto acumules, cuánto crezcas, siempre existe alguien que está un escalón más arriba en algún aspecto. Y si tu bienestar depende de alcanzar ese escalón antes de poder sentirte bien contigo mismo, entonces tu bienestar siempre estará aplazado. Siempre estará esperando que llegues a un lugar que, cuando llegues, ya no será suficiente porque habrás descubierto otro punto de comparación más alto. Esta es la maquinaria de la insatisfacción crónica, y es una maquinaria que funciona perfectamente si nadie la interrumpe. Se alimenta sola, se sostiene sola, y cuanto más la alimentas con miradas hacia afuera, hacia la vida de los demás, más fuerte se vuelve. Hay algo que no siempre se menciona cuando se habla de comparación, y es el daño específico que produce sobre la capacidad de celebrar lo que es tuyo. Cuando pasas demasiado tiempo mirando lo que otros tienen, pierdes el acceso a la satisfacción genuina por lo que tú tienes. Tus logros se vuelven opacos, tu progreso se vuelve invisible. Aquello que con justa razón debería darte alegría no te la da, porque lo has puesto al lado de algo más grande, más brillante, más espectacular, y en esa comparación lo tuyo siempre sale perdiendo. Imagina que has trabajado durante meses para ahorrar y comprarte algo que querías, algo que genuinamente mejoraría tu vida cotidiana. El día que lo consigues, te sientes bien. Hay una satisfacción real. Pero entonces ves que alguien más tiene una versión más lujosa, más cara, más sofisticada de lo mismo que tú conseguiste. Y de pronto tu satisfacción se evaporó. No porque lo que tienes sea malo, no porque no cumpla exactamente la misma función, sino porque ahora lo estás viendo a través del lente de la comparación, y ese lente tiene la peculiar capacidad de hacer que todo lo que ves a través de él parezca menos. Ese mecanismo funciona con objetos, pero también funciona con relaciones, con logros profesionales, con el cuerpo, con la salud, con la vida familiar, con la espiritualidad, con prácticamente cualquier dimensión de la existencia humana. Y sus consecuencias son más profundas de lo que parecen en la superficie. Porque no se trata solo de sentirse mal por un momento. Se trata de un patrón que, repetido a lo largo del tiempo, literalmente reconfigura la manera en que percibes tu propia vida. Construye una narrativa interna de insuficiencia que se vuelve cada vez más automática, más difícil de cuestionar, más difícil de sacudir. Hay personas que llevan décadas viviendo con esa narrativa y ya no saben que existe. Para ellas,
Simplemente así se sienten. Simplemente eso son. Y esa identidad de quien no llega, de quien siempre le falta algo, de quien siempre está un paso atrás, se convierte en una prisión tan familiar que ya no la reconocen como prisión. La llaman realidad. Pero no es realidad. Es el resultado acumulado de años de comparación sin conciencia. Ahora, hay una dimensión de este tema que merece especial atención cuando hablamos de personas que ya llevan recorrido un buen trecho de la vida, porque la comparación no afecta a todos de la misma manera ni en los mismos momentos. Y hay algo particular en lo que ocurre cuando te comparas con lo que hubieras podido ser, con lo que podrías haber logrado si hubieras tomado decisiones diferentes, si hubieras tenido otras oportunidades, si la vida hubiera ido de otra manera. Esa comparación hacia adentro, hacia el pasado, hacia la versión imaginaria de uno mismo que no llegó a existir, puede ser aún más paralizante que la comparación con los demás. Porque el otro imaginario, ese yo que pudo haber sido, no tiene imperfecciones, no tiene días malos, no cometió los errores que tú sí cometiste. Es una figura perfecta precisamente porque nunca existió, y nunca existir le da el privilegio de ser exactamente tan bueno como necesita ser para hacerte sentir insuficiente. Esa comparación hacia el pasado se manifiesta como arrepentimiento crónico, como la sensación de que llegaste tarde a todo, como esa tristeza difusa que aparece cuando ves personas más jóvenes logrando cosas que tú pensabas que ya no te corresponden, o cuando escuchas a alguien hablar de sus planes de vida y sientes que tú ya no tienes el tiempo ni la energía para tener planes así. Y esta es quizás la comparación más dolorosa de todas, porque su objeto no existe y no puede existir. No puedes alcanzar a ese yo imaginario que no cometió tus errores, porque ese yo nunca fue real. Solo es una construcción de la mente que sirve para una cosa: hacerte sentir que lo que eres ahora no es suficiente. Pero lo que eres ahora es lo único real que tienes. Lo que tienes ahora es lo único con lo que puedes trabajar. Y mientras estás comparándote con lo que pudo haber sido, con lo que otros lograron, con lo que imaginas que existe del otro lado de la vida de otras personas, tu vida real, la única que tienes y la única que tendrás, se queda esperando. Fue Louise Hay quien articuló esta idea con una claridad que pocas voces han igualado, que el poder verdadero siempre reside en el momento presente, y que cuando la mente vive instalada en la comparación constante, abandona ese poder para instalarse en una ilusión que le impide actuar desde el único lugar donde la transformación es posible. Y esto es exactamente lo que la comparación hace. Te saca del único lugar desde donde puedes transformar tu vida. Te saca del presente, del aquí y del ahora, y te instala en una ficción mental donde lo tuyo nunca es suficiente y lo ajeno siempre parece mejor. Desde ese lugar no se construye nada. Desde ese lugar no se crea nada. Desde ese lugar solo se lamenta. Hay personas que han dedicado genuinamente décadas de su vida a observar lo que otros hacen, cómo viven, qué tienen, y han llegado al final de esas décadas sin haber construido aquello que en realidad deseaban para sí mismas. No porque no tuvieran la capacidad, no porque no tuvieran el potencial, sino porque su atención, que es el recurso más valioso que cualquier ser humano posee, estaba puesta permanentemente en otro lado. La atención es la moneda con la que compras tu vida. Cada vez que diriges tu atención hacia algo, estás invirtiendo en ese algo, estás nutriendo ese algo, estás dándole realidad y peso. Y si tu atención está casi siempre dirigida hacia la vida de los demás, hacia lo que tienen, hacia lo que logran, hacia lo que son, eso es lo que estás nutriendo, no tu propia vida. La vida de los demás, vista a través de tus propios ojos, llenos de envidia o de admiración o de comparación constante. Entender esto cambia algo fundamental, porque de pronto la pregunta deja de ser ¿cómo puedo tener lo que tiene esa persona? Y se convierte en ¿a dónde estoy enviando mi atención? Y eso es lo que quiero nutrir. Porque lo que nutres crece, lo que ignoras se marchita.
Y si nutres el paisaje mental de la comparación, eso es lo que va a crecer en ti. Más comparación, más insatisfacción, más distancia de lo que genuinamente te importa. Por eso no alcanza con decirse que ya sé que no debo compararme. Esa instrucción es demasiado vaga para ser útil. Lo que necesitas no es suprimir la comparación, que es imposible porque el cerebro la genera automáticamente, sino aprender a redirigir activamente la atención cada vez que el patrón se activa. Y eso se aprende, no de un día para otro, no con un solo momento de conciencia. Se aprende como se aprende cualquier habilidad, con práctica, con repetición, con paciencia y con la disposición de comenzar de nuevo cada vez que recaes. Hay algo que sucede en el cuerpo cuando te comparas que vale la pena que aprendas a reconocer. No es solo un fenómeno mental, es también una experiencia física. Cuando activas el circuito de comparación, el cuerpo responde. Hay una ligera contracción en el pecho, un sutil endurecimiento en la mandíbula, una sensación de pesadez que quizás interpretas como cansancio, pero que en realidad es la respuesta fisiológica a la señal de amenaza que el cerebro acaba de procesar. Porque para el cerebro primitivo, estar por debajo en la jerarquía social es una amenaza, y la comparación desfavorable activa esa respuesta de amenaza. Si aprendes a detectar esa señal en el cuerpo antes de que la mente se llene de pensamientos comparativos, tienes una ventana de oportunidad para interrumpir el ciclo. No para negarlo, no para pretender que no lo sentiste, sino para reconocerlo, respirar y preguntarte, ¿qué estoy mirando ahora mismo? ¿Y por qué? ¿Qué podría estar haciendo con esta atención que fuera más útil para mi propia vida? Esa pregunta, repetida con regularidad, empieza a construir un nuevo hábito mental. Un hábito que, con el tiempo, te devuelve a ti mismo, te devuelve a tu vida, te devuelve a lo que es tuyo, porque hay algo tuyo esperando. Siempre ha habido algo tuyo esperando, no de manera abstracta, no como una metáfora, de manera concreta. Hay un proyecto que llevas tiempo pensando y nunca empezaste. Hay una relación que podría ser más profunda si le dedicaras más tiempo y más presencia. Hay una habilidad que querías desarrollar y que fue quedando en el olvido porque no tenías energía para ella después de gastar tanta energía observando lo que hacían los demás. Hay una conversación que necesitas tener y que no has tenido porque estabas demasiado ocupado comparando tu vida con lo que imaginas que es la vida de otros. Todo eso está esperando. Quieto, paciente, pero esperando. Y cuanto más espera, más difícil se vuelve el regreso. Porque los proyectos no iniciados se van cargando de una culpa que se vuelve una razón más para no empezarlos. Las relaciones no nutridas se van enfriando de una manera que eventualmente es muy difícil de revertir. Las habilidades no practicadas se oxidan. Las conversaciones pospuestas se vuelven más complicadas con el tiempo. El costo de la comparación no es solo el tiempo perdido, es todo lo que ese tiempo hubiera podido construir y no construyó. Y esto se hace especialmente visible cuando hablamos de relaciones. La comparación daña las relaciones de maneras que a veces no reconocemos de inmediato. Cuando comparas a tu pareja con la pareja de otra persona, comienzas a verla a través de ese filtro y empiezas a notar lo que le falta, lo que no hace, lo que no es, en lugar de ver lo que sí tiene, lo que sí hace, lo que sí es. Cuando comparas tu familia con la de otros, cuando comparas tu matrimonio, tu amistad, tu relación con tus hijos, comienzas a cargar esas relaciones con expectativas que no nacen de la relación misma, sino de una imagen externa que quizás ni siquiera es real. Las relaciones necesitan ser vistas, necesitan atención genuina, no la atención que sobra después de haber mirado a todos los demás. Necesitan que las veas como son, no como las imaginas que deberían ser según el estándar ajeno con el que las estás midiendo. Y en esa brecha entre lo que la relación es y lo que crees que debería ser según la comparación, crece el resentimiento, crece la decepción, crece la distancia, y a veces se pierde algo que en realidad era bueno, que en realidad era suficiente, que en realidad era tuyo.
simplemente porque nunca le diste la atención que necesitaba, porque esa atención estaba permanentemente dirigida hacia otro lado. Es difícil sobreestimar la cantidad de daño que la comparación ha hecho en relaciones humanas a lo largo de la historia. Es el origen de buena parte de la insatisfacción conyugal, de la tensión entre hermanos, de la frialdad entre amigos que alguna vez fueron cercanos. Porque cuando te comparas con alguien que quieres, la comparación no viene sola. Viene con juicio, con expectativa, con la sensación implícita de que ese alguien está fallando en algo. Y las personas perciben eso, aunque no lo digas con palabras. Lo sienten en el tono, en la mirada, en la manera en que no los ves completamente. Hay algo liberador en dejar de comparar. Y no me refiero solo a la libertad de ya no sentir la incomodidad de la comparación desfavorable. Me refiero a algo más profundo, la libertad de ver a las personas que quieres como realmente son, sin el filtro del juicio comparativo. La libertad de estar en una relación sin estar permanentemente evaluándola contra un estándar externo. La libertad de celebrar lo que tiene la gente que quieres sin que esa celebración despierte en ti una sombra de envidia o de comparación. Cuando dejas de comparar, recuperas la capacidad de alegrarte genuinamente por los demás. Y esa es una capacidad que transforma radicalmente la calidad de las relaciones humanas. Porque cuando alguien sabe que te alegras genuinamente por su bien, sin reservas, sin esa pequeña sombra de competencia o de envidia, la confianza crece, la cercanía crece, la relación se vuelve algo completamente diferente. Y al mismo tiempo, cuando dejas de comparar, también puedes recibir el bien de los demás de una manera diferente. Cuando alguien se alegra por algo tuyo, puedes recibirlo con apertura, sin la sospecha de que quizás se trata solo de palabras, sin la defensiva de quien está acostumbrado a medir y ser medido. Ahora bien, hay un aspecto de la comparación que puede confundirnos: la diferencia entre comparar y aprender de los demás. Porque no todo lo que involucra observar a otros es comparación en el sentido destructivo del que estamos hablando. Hay un tipo de observación que es inspiradora, que es generativa, que te abre posibilidades en lugar de cerrártelas. Es la observación que no dice, él tiene más que yo, y eso me hace sentir menos, sino esto es posible, esto existe como posibilidad. Y yo también podría construir algo así desde mi propio lugar. La diferencia está en la emoción que genera. Si observar a alguien más te genera vergüenza, envidia o sensación de inferioridad, eso es comparación destructiva. Si te genera entusiasmo, curiosidad, energía para moverte hacia algo, eso es inspiración. Y la inspiración es exactamente lo contrario de la comparación. En lugar de sacarte de tu vida, te devuelve a ella con más ganas, con más ideas, con más dirección. Aprender a distinguir entre esos dos tipos de observación es parte del trabajo de liberarse de la comparación. No se trata de dejar de mirar al mundo, de cerrar los ojos a lo que existe fuera de ti. Se trata de aprender a mirar de una manera que te sirva, que te nutra, que te abra en lugar de cerrarte. Y eso requiere honestidad. Requiere preguntarte, cada vez que estás observando a alguien más, ¿cómo me hace sentir esto? ¿Me abre o me cierra? ¿Me mueve hacia algo o me paraliza? ¿Estoy aprendiendo o estoy juzgando? ¿Estoy inspirado o estoy envidiando? La respuesta a esas preguntas te dice mucho sobre la calidad de la atención que estás entregando y te da la información que necesitas para redirigirla si es necesario. Vivimos en una época en la que la comparación ha encontrado su ecosistema más perfecto en la historia. Las plataformas digitales, las redes sociales, los espacios donde las personas publican fragmentos cuidadosamente elegidos de su existencia, han creado un ambiente de comparación permanente, constante, sin fronteras geográficas ni temporales. Ya no nos comparamos solo con el vecino, con el compañero de trabajo o con el primo que siempre parece tener más. Nos comparamos con personas que ni conocemos, que viven en contextos completamente diferentes, que tienen historias que nunca podremos verificar y cuyas vidas mostramos a través de filtros que nada tienen que ver con la realidad cotidiana. Y el cerebro, que como ya dijimos, no distingue entre lo que es real
y lo que es mostrado, procesa esa información como si fuera completamente verdadera, como si esa persona cuyas vacaciones en lugares exóticos llenan sus publicaciones realmente viviera siempre así, como si esa familia que aparece sonriente y perfecta en cada fotografía realmente no tuviera conflictos ni dificultades, como si ese cuerpo que admiras haya llegado a verse así simplemente con un poco de dedicación tranquila, sin costo ni sacrificio ni contexto genético particular. El resultado es que nos comparamos con fantasmas, con imágenes que no son personas reales, sino versiones cuidadosamente construidas de personas reales para un público específico en un momento específico. Y esa comparación siempre nos deja perdiendo, porque estamos comparando la totalidad de nuestra vida, con sus imperfecciones y sus sombras y sus días ordinarios, contra los mejores momentos editorializados de la vida de alguien más. Es una carrera que nunca puedes ganar porque las reglas del juego están diseñadas para que pierdas. Y mientras juegas ese juego, tu vida real, la que tiene textura y profundidad y momentos ordinarios que juntos forman algo irrepetible, sigue esperando a que le prestes atención. Muchas personas no se dan cuenta de cuánto tiempo pasan en ese estado de comparación silenciosa hasta que hacen la experiencia de alejarse de las plataformas digitales durante un tiempo. Hay quienes lo han hecho durante semanas o meses y cuentan que al principio se sienten extraños, desconectados, como si les faltara algo. Pero con el paso de los días comienzan a experimentar algo curioso. Se vuelven más presentes. Notan más las cosas de su entorno inmediato. Tienen más energía mental para sus propios pensamientos, sus propios proyectos, sus propias conversaciones. El ruido de fondo de la comparación se calma y en ese silencio algo emerge, la posibilidad de escucharse a sí mismos. No es necesario desaparecer completamente del mundo digital para salir del patrón de la comparación, pero sí es necesario desarrollar una relación consciente con ese mundo, una relación en la que tú decides cuándo miras y por qué, en lugar de dejarte arrastrar por la corriente automática de información y de comparación que las plataformas están diseñadas para generar. Esa conciencia se construye gradualmente. Comienza simplemente por notar, por darte cuenta, en tiempo real, de qué estás consumiendo y cómo te hace sentir. Por preguntarte, antes de abrir una aplicación, ¿qué esperas encontrar ahí y si eso está alineado con lo que quieres para tu vida en este momento? Por establecer momentos del día que son solo tuyos, sin pantallas, sin comparación, sin el ruido de lo que hacen los demás. Esos momentos, aunque parezcan pequeños, son poderosamente importantes, porque en esos momentos se cultiva la capacidad de estar contigo mismo. Y estar contigo mismo, sin la distracción constante de mirar hacia afuera, es exactamente lo que necesitas para escuchar lo que tu propia vida tiene que decirte. Ahora, hay algo que pocas veces se menciona cuando se habla de comparación: el papel que juega en la salud física y mental de las personas. Porque la comparación no es un fenómeno exclusivamente psicológico. Tiene efectos reales y medibles sobre el cuerpo. Cuando activas el circuito de comparación de manera frecuente y sostenida en el tiempo, el cuerpo mantiene un estado de alerta bajo y constante. El sistema nervioso permanece en una especie de tensión ligera que consume energía sin que te des cuenta. A lo largo de días y semanas y meses, esa tensión acumulada se traduce en fatiga, en dificultad para dormir profundamente, en una irritabilidad que no siempre puedes explicar, en la sensación de estar cansado sin haber hecho nada en particular que justifique ese cansancio. La comparación social frecuente se vincula con niveles más altos de ansiedad y de estados depresivos. No porque la comparación cause directamente esas condiciones, pero sí porque alimenta y refuerza los patrones de pensamiento que subyacen a ellas. La sensación de no ser suficiente, de que lo que tienes no vale, de que tu lugar en el mundo es inferior al que deberías tener. Esos patrones, repetidos con la frecuencia con que la comparación los repite, van formando surcos profundos en la manera en que la mente procesa la experiencia de vivir. Y hay algo que también se ha observado de manera consistente. Las personas que practican menos comparación social
tienden a reportar niveles más altos de bienestar subjetivo. No porque tengan más que los demás, no porque hayan logrado más, sino porque su mente no está constantemente ocupada midiendo lo que tienen frente a lo que tienen otros. Tienen más espacio mental para la satisfacción genuina, más espacio para la gratitud, más espacio para la presencia en su propia experiencia de vida. Ese espacio es algo que se puede cultivar. No requiere condiciones especiales ni un punto de partida particular. Requiere solo la decisión de empezar a redirigir la atención, poco a poco, hacia lo que es tuyo. Hay algo que merece ser dicho sobre los entornos que promueven la comparación de manera particular. Y los entornos familiares son quizás los más poderosos de todos. Las reuniones de familia, las conversaciones entre hermanos, las preguntas sobre los logros de unos y de otros pueden convertirse en arenas de comparación sin que nadie lo haya planeado. Las comparaciones entre hijos, entre nietos, entre primos, entre lo que uno logró y lo que otro todavía no logró, son tan frecuentes en muchas familias que han llegado a normalizarse completamente. Y el daño que producen es real, aunque no siempre visible de inmediato. Las personas que crecen siendo constantemente comparadas con otros, especialmente con hermanos o con primos, aprenden desde muy pequeñas a evaluarse en relación a los demás, en lugar de aprender a reconocer su propio valor de manera independiente. Esa lección aprendida en la infancia puede durar toda la vida si nadie la cuestiona y si nadie ofrece una perspectiva diferente. Si eres de quienes crecieron en ese tipo de ambiente, es importante que sepas que los patrones que aprendiste en esa época pueden ser desaprendidos. No fue tu elección aprenderlos. No fue tu culpa haberlos interiorizado. Pero sí está en ti el poder de decidir, desde este momento, si sigues dejando que esos patrones gobiernen tu experiencia de vida o si comienzas a construir una relación contigo mismo que no dependa de la comparación constante. Y si tienes la posibilidad de influir en cómo se habla dentro de tu propia familia, considera el regalo que podrías hacerle a quienes te rodean simplemente dejando de comparar a unas personas con otras. Simplemente viendo a cada persona como quien es, con su propio ritmo, su propio camino, sus propios logros, que merecen ser reconocidos por lo que son y no evaluados en relación a los logros de nadie más. Ese tipo de presencia, ese tipo de mirada, es uno de los regalos más profundos que una persona puede hacer a quienes quiere. Y para darlo, primero tienes que haberlo aprendido contigo mismo. Hay una práctica que muchas personas han encontrado transformadora cuando se trata de salir del patrón de la comparación, y es la práctica de la gratitud profunda. No la gratitud superficial de hacer una lista de cosas buenas cada mañana porque leíste que hay que hacerlo, sino la gratitud que implica detenerte realmente frente a lo que tienes y dejarte afectar por ello. Hay una diferencia enorme entre escribir «soy agradecido por mi salud» y tomarte un momento para sentir en el cuerpo lo que significa poder levantarte por tu propio pie, caminar, respirar sin dolor, ver con claridad, sentir el sol en la piel. Entre escribir «soy agradecido por mis relaciones» y sentarte a recordar una conversación específica con alguien que amas, las palabras exactas que dijeron, el calor que sentiste, la manera en que esa persona te conoce y te quiere. La gratitud que va hasta ese nivel de detalle y de presencia tiene un efecto muy diferente sobre la mente. Porque cuando realmente te permites sentir lo que tienes, la necesidad de comparar disminuye. No desaparece de un momento a otro, porque el cerebro tarda tiempo en construir nuevos patrones. Pero disminuye, porque la sensación de abundancia que genera la gratitud genuina es incompatible con la sensación de escasez que genera la comparación. No puedes estar completamente lleno de gratitud y completamente vacío de satisfacción al mismo tiempo. No puedes sentir de verdad lo que tienes y simultáneamente creer que no tienes nada. Una de las dos narrativas tiene que ganar espacio en tu mente, y la gratitud es la herramienta que le da espacio a la narrativa que te sirve. Hay personas que practican esto durante semanas y notan un cambio en cómo perciben su vida. No porque su vida haya cambiado objetivamente, sino porque su atención cambió. Y cuando la atención cambia,
la experiencia de vivir cambia. Lo que antes era invisible porque lo dabas por sentado, se vuelve visible y valioso. Lo que antes te parecía insuficiente empieza a parecer suficiente. Lo que antes era opaco comienza a tener luz propia. Y cuando tu propia vida tiene luz propia, necesitas menos mirar la vida de los demás para encontrar esa luz. Hay otro aspecto que merece atención: la relación entre la comparación y el tiempo. Hemos hablado de la comparación con el pasado, con lo que podrías haber sido. Pero también existe la comparación proyectada hacia el futuro. La sensación de que llegarás demasiado tarde, de que ya se fue el momento, de que lo que otros ya lograron a tu edad, tú no lo lograrás nunca. Esta variante de la comparación es especialmente activa en personas que sienten que el tiempo se acorta, que en algún momento de sus vidas tuvieron la sensación de que el futuro era amplio e infinito, y ahora sienten que el horizonte se ha recortado y lo que no está hecho quizás ya no se hará. Esa sensación puede ser paralizante. O puede ser exactamente lo contrario. Puede ser el detonante de la acción más honesta y más comprometida que hayas tomado en tu vida. Porque hay algo en la claridad sobre el tiempo finito que puede quitarte la postergación de encima de una manera que nada más puede. Cuando realmente entiendes que no hay un mañana infinito, que cada día que pasa es un día que fue y no volverá, la pregunta de ¿qué estoy haciendo con este día? Se vuelve urgente de una manera completamente diferente. No urgente en el sentido ansioso y desesperado, urgente en el sentido de real, de importante, de que merece tu atención completa. Y desde esa claridad, la comparación se vuelve todavía más claramente un lujo que no puedes permitirte. No en el sentido de que te prohíbes a ti mismo hacerla, sino en el sentido de que cuando realmente entiendes el valor del tiempo, pasarlo mirando la vida de los demás se vuelve algo que simplemente no tiene sentido. Porque lo que tienes por delante, sea mucho o poco, es tuyo, solo tuyo. Y lo que hagas con ello, solo lo puedes hacer tú. Nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a construir lo que tú podrías construir. Nadie va a tener las conversaciones que tú podrías tener, crear lo que tú podrías crear, amar de la manera en que tú puedes amar, contribuir de la manera en que tú puedes contribuir. Eso es único, y es irrepetible, y es completamente tuyo. Pero solo si le prestas atención, solo si dejas de mirarlo a través del lente de la comparación y empiezas a verlo directamente, como es, con todo lo que tiene y todo lo que puede llegar a ser. Hay algo que se ve con mucha frecuencia en la vida de las personas que logran desengancharse del patrón de la comparación y empiezan a vivir desde un lugar más propio, más auténtico, más presente. Y es esto. El mundo que construyen desde ese lugar es considerablemente más satisfactorio que el mundo que intentaban alcanzar mientras se comparaban. No porque de pronto lo logren todo, no porque de pronto ya no tengan desafíos o dificultades, sino porque los desafíos y las dificultades dejan de ser evidencia de que están fallando y se convierten simplemente en parte del proceso de construir algo que es genuinamente suyo. Cuando tus metas son tuyas, cuando nacen de lo que tú realmente valoras y no de lo que sientes que debes tener para estar a la altura de algún estándar externo, el camino hacia esas metas se vive de una manera completamente diferente. Los obstáculos no duelen de la misma manera. El tiempo que toma no frustra de la misma manera. Los retrocesos no desmotivan de la misma manera, porque en el fondo sabes para qué estás haciendo lo que estás haciendo, y ese para qué es suficientemente real y suficientemente tuyo como para sostenerte cuando las cosas no van bien. En cambio, cuando persigues algo porque sientes que necesitas alcanzarlo, para no quedarte atrás, para estar a la altura, para que los demás vean que también puedes, la motivación es frágil. Depende de la comparación que la generó. Y en cuanto aparece un obstáculo, en cuanto el camino se pone difícil, esa motivación se desinfla porque en realidad nunca fue tuya. La motivación auténtica, la que nace de adentro, tiene una cualidad que la motivación comparativa nunca puede tener. Permanece incluso cuando nadie está mirando.
incluso cuando el proceso es lento y silencioso, incluso cuando no hay ningún espectador que vaya a validarte ni ningún logro que mostrar todavía. Sigue ahí porque no depende de la mirada ajena, sino de algo que vive en ti. Y ese algo, cuando lo encuentras y le prestas atención, tiene una fuerza que sorprende, porque llevabas mucho tiempo ignorándolo, ocupado con otras cosas, y cuando por fin le das espacio, emerge con una energía que quizás no esperabas. Hay personas que han descubierto esto tarde en la vida, y que consideran ese descubrimiento como el regalo más importante que recibieron. No tarde en el sentido de que ya era demasiado tarde para nada. Tarde en el sentido de que pasaron muchos años sin saber que ese lugar existía en ellas. Que dentro de toda la comparación, todo el ruido, toda la evaluación constante de lo propio frente a lo ajeno, había algo quieto y genuino esperando ser visto. Y cuando lo vieron, cuando por fin dirigieron la atención hacia adentro en lugar de hacia afuera, algo cambió. No dramáticamente, no de un día para otro, pero algo cambió. La vida empezó a tener una textura diferente. Las cosas empezaron a importar de una manera diferente. Las relaciones se volvieron más auténticas. El trabajo se volvió más significativo. Los días dejaron de ser una carrera hacia algún punto de llegada donde por fin estarías suficientemente bien posicionado en la comparación, y empezaron a ser simplemente días. Buenos días. Días que valen por lo que son. Eso es lo que está disponible cuando dejas de mirar lo que tienen los demás. Eso es lo que espera cuando dejas de compararte. No la perfección, no la ausencia de dificultades, no la garantía de que todo saldrá como deseas, sino algo más esencial, la presencia en tu propia vida, la capacidad de estar donde estás, con lo que tienes, siendo quien eres, y encontrar en eso no solo suficiencia, sino riqueza real. Porque tu vida, la que ya tienes, la que ya eres, tiene riquezas que no puedes ver mientras estás mirando las riquezas de los demás. Tiene particularidades que son solo tuyas. Tiene una textura, una historia, una profundidad que no tiene ninguna otra vida, porque ninguna otra persona ha vivido exactamente lo que tú has vivido, visto exactamente lo que tú has visto, conocido exactamente a quienes tú has conocido, construido exactamente lo que tú has construido a lo largo del tiempo. Esa singularidad no tiene precio, pero tampoco puede verse mientras estás ocupado tratando de ser lo que ves en la vida de otros. Existe también la dimensión del ritmo personal, que la comparación tiende a hacer invisible por completo. Cada persona tiene su propio ritmo de desarrollo, su propio calendario de madurez y de logro, sus propias estaciones internas. Hay personas que florecen temprano y personas que florecen tarde. Hay personas que acumulan sus logros más significativos en la juventud y personas que los alcanzan en la madurez o incluso en la vejez. Hay personas cuya contribución más profunda al mundo se produce en silencio, sin reconocimiento externo, y personas que encuentran visibilidad rápidamente. Ninguno de esos ritmos es mejor ni peor que el otro. Son simplemente diferentes. Y la comparación, que no tolera la diferencia porque está diseñada para jerarquizar, convierte ese ritmo propio en una fuente de angustia. Ya debería haber llegado donde fulano llegó hace 5 años. Ya debería tener lo que mengano tiene a mi edad. Ya debería estar donde se supone que tengo que estar según el mapa que estoy usando para comparar. Pero ese mapa no es tuyo. Ese mapa lo tomaste prestado de las expectativas de otros, de los estándares culturales que cambian con el tiempo, de las vidas que observas sin conocer su historia completa. Y mientras navegas con un mapa que no es tuyo, te pierdes de los hitos de tu propio camino, que quizás no se parecen a los de nadie más, pero que son absolutamente reales y absolutamente significativos. Reconocer tu propio ritmo requiere algo que la cultura actual no siempre valora: paciencia. La paciencia de dejar que las cosas importantes se construyan en el tiempo que necesitan para construirse. La paciencia de no medir tu avance contra el avance de nadie más. La paciencia de confiar en que lo que estás construyendo, aunque no sea visible todavía, aunque no tenga el tamaño ni la forma de lo que ves en otros, es real
y está creciendo. Esa paciencia es una forma de fe en ti mismo. No una fe ciega que ignora la realidad, sino una fe que reconoce que lo que es genuinamente tuyo tiene su propio tiempo, y que forzarlo a ajustarse al tiempo de otros generalmente produce algo que no se parece a lo que querías construir. Hay momentos en que la vida nos da señales claras de que algo en nuestra manera de relacionarnos con el mundo necesita cambiar. Esa fatiga inexplicable que mencionamos antes. Ese peso en el pecho cuando abres ciertas aplicaciones. Esa irritación que surge cuando escuchas los logros de alguien más antes de poder alegrarte por ellos. Esa dificultad para celebrar genuinamente lo que es tuyo sin inmediatamente compararlo con algo que viste en la vida de alguien más. Todas esas son señales. No señales de que eres una mala persona. No señales de que hay algo irremediablemente malo en ti. Son simplemente señales de que el patrón de la comparación ha ocupado demasiado espacio en tu vida y de que es momento de empezar a recuperar ese espacio. Recuperarlo no sucede de un día para otro, pero sucede. Y cada pequeño paso en esa dirección cuenta. Cada vez que notas la comparación antes de que te consuma por completo, cuentas. Cada vez que eliges dirigir la atención hacia algo que es tuyo en lugar de hacia algo que es de otro, cuentas. Cada vez que celebras algo en tu vida sin ponerlo inmediatamente al lado de lo que tiene alguien más, cuentas. Esos momentos aparentemente pequeños son, en realidad, los ladrillos de una vida diferente. De una vida que se construye desde adentro hacia afuera, desde lo que eres hacia lo que creas, desde tu centro hacia tu mundo. Hay un ejercicio que te propongo, no como una fórmula mágica, sino como una invitación a un tipo de atención diferente. Durante el próximo tiempo, cuando notes que tu mente se está comparando, cuando sientas esa contracción, esa sombra, esa sensación de que lo tuyo no es suficiente frente a lo de alguien más, haz una pausa. Solo una pausa. Respira y hazte esta pregunta. ¿Qué hay en mi vida ahora mismo que merece mi atención? No tienes que tener una respuesta elaborada. A veces la respuesta es algo muy simple. Una conversación pendiente, un proyecto que querías retomar, un momento de descanso genuino, una persona a quien no llamas hace tiempo, algo que en el silencio de la comparación siempre estaba ahí, esperando. Y luego dirígete hacia eso. No porque la comparación sea mala y debas castigarte por haberla tenido, sino simplemente porque tienes algo tuyo que merece tu tiempo, tu atención, tu energía. Y ese algo es infinitamente más real, más significativo, más valioso para tu vida que cualquier cosa que puedas ver en la vida de alguien más. Hay un aspecto final sobre el que quiero detenerme, porque creo que es el más importante y el más difícil de integrar. Y es la cuestión de la autocompasión. Porque salir del patrón de la comparación no es un camino lineal. Habrá días en que lo logres con elegancia, en que te sorprenderás a ti mismo redirigiendo la atención hacia adentro con una facilidad que no esperabas. Y habrá días en que caigas en el patrón con la misma fuerza de siempre, en que te encuentres a ti mismo comparando, midiendo, evaluando y sintiéndote tan pequeño como antes. En esos días, lo que hagas con ese momento de recaída es crucial. Porque si lo usas para compararte con la versión de ti mismo que imaginabas que ya no caería en ese patrón, lo que has hecho es exactamente lo mismo que intentas dejar: comparar. Solo que ahora te estás comparando contigo mismo, con una versión idealizada de ti que quizás no existe. La autocompasión en esos momentos no es indulgencia. No es decirte que todo está bien cuando no lo está. Es simplemente reconocer que eres un ser humano que tiene un cerebro que fue diseñado para comparar y que cambiar patrones profundamente arraigados lleva tiempo y requiere práctica, y que una recaída no borra el progreso que has hecho ni define la dirección en que vas. Trátate en esos momentos como tratarías a alguien que quieres mucho y que está aprendiendo algo difícil, no con condescendencia, pero sí con paciencia, con la certeza de que el proceso de aprender siempre incluye momentos en que no lo haces bien
y que esos momentos son parte del aprendizaje, no evidencia de que no puedes aprender. Esa misma energía que antes gastabas comparándote con los demás o contigo mismo o con lo que podrías haber sido, puede ser redirigida hacia construir, con paciencia y constancia, una relación más honesta y más amable contigo mismo. Y esa relación es la base de todo lo demás, porque no puedes habitar plenamente tu vida si no tienes una relación honesta con quien la vive. Cuando empiezas a tratarte con más amabilidad, algo curioso ocurre. También empiezas a ver a los demás con menos juicio. La comparación siempre implica un juicio, aunque sea implícito. Cuando dejas de aplicarte a ti mismo ese juicio constante, también se suaviza la mirada con la que ves a los demás. Y desde esa mirada más suave, la comparación pierde mucho de su poder. Porque ya no necesitas medir para sentirte a salvo. Ya no necesitas evaluar para saber dónde estás parado. Sabes dónde estás. Estás aquí, en tu propia vida, con todo lo que eso implica. Y eso, cuando lo recibes de verdad, es suficiente para empezar. Cada día que eliges volver a tu propia vida en lugar de perderte en la vida de los demás, es un día que construye algo real. Puede que no sea visible de inmediato, puede que no tenga el aspecto llamativo de los logros que observas en otros, pero es tuyo, es genuino, y tiene la solidez de lo que se construye desde adentro hacia afuera, desde lo que eres hacia lo que quieres crear, desde tu propio centro hacia el mundo que te rodea. Lo tuyo te espera, siempre ha estado esperando. Y hoy, en este momento, puedes volver a ello. No mañana. No cuando hayas alcanzado algún estándar que te permita sentirte digno de tu propia atención. Ahora. Porque tu vida no puede esperar más tiempo sin ti, y tú no puedes esperar más tiempo sin tu vida.